Bienvenidos sean nuevamente a un capítulo más en este devocional o este reto que hemos llamado Encendiendo el Legado. 28 días a través de Hechos. ¿Y qué tal? El día de hoy estamos en el capítulo 25 de este reto tan tremendo, muy cerca a la meta, amados hermanos y hermanas. Y tú que nos estás viendo, qué gusto es que hayas estado continuamente siguiendo este proceso. Muy bien, el día de hoy estaremos analizando este capítulo. Toma tu Biblia, acompáñame a seguir leyendo lo que la palabra de Dios dice. Vamos a la palabra de una vez. Dice la palabra de Dios, dice en el capítulo 25, versículo 1, dice: Llegado pues Festo a la provincia, subió a Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y dice: y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo. Dice: y le rogaron pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celda para matarle en el camino. Qué cosa tan tremenda el complot y el revoltijo que se había armado en contra de Pablo. Vea usted, amada iglesia, cómo es que Pablo está siendo asediado con la más grande intención de terminar con su vida. En realidad lo que estamos viendo en este proceso de cárceles, de vituperios, de golpes, de azotes, de persecución, que querían terminar con él sí o sí. Y qué tremendo es que eran los líderes religiosos de ese tiempo los que querían terminar con ellos, con él, los mismos judíos. Mira, vemos cómo los gobernantes romanos trataron de guardarle la vida a Pablo en repetidas ocasiones porque no les parecía justo. El gobierno romano se regía por las leyes que tenían ellos y no por la ley judía que querían hacer valer el pueblo. Pues vaya, los fariseos, los religiosos de esta época estaban tratando de hacer ellos valer la ley, pero no solamente eso, estaban actuando más por su corazón y por su convencimiento, no por lo que la ley decía. Porque mira lo que dice la palabra más adelante, que le trajeron hasta este lugar de Cesarea, ahí donde estaba él. Pero yendo Festo hacia la ciudad de Jerusalén, dice la palabra, ahí mismo se dio cuenta que ellos le inquirían o le decían: oye, pues necesitamos que termine esta situación con Pablo, y ya ahora por favor tráenoslo para acá, preparamos un lugar. Hicieron un complot nuevamente para quererlo matar. Y estando este personaje durante 8 o 9 días, dice la palabra, en esa ciudad, pues partió nuevamente y les invitó: si ustedes quieren pueden venir y aquí ven el juicio que se va a hacer. La palabra nos revela todas estas acciones para nosotros poder tener un contexto más completo de todas las situaciones de vituperio que pasó el apóstol Pablo. Me parece muy interesante ver cómo es que alrededor de él, siendo que él estaba preso, había un gran movimiento de intereses personales entre diferentes personas. Por un lado estaban los judíos tratando de acabar con su vida, de terminar con lo que él estaba haciendo, porque lo veían como una amenaza, porque iban a terminar con esa religiosidad que ellos estaban imponiendo. Claro, ciertamente algunos se convirtieron, pero la minoría o el remanente que quedó de estas personas estaban haciendo hasta lo imposible, viajando de ciudad a ciudad para poder terminar con este gran discípulo aguerrido que era Pablo. Mira, la palabra de Dios dice en el versículo 7, dice: cuando éste llegó lo rodearon los judíos que contra él muchas graves acusaciones, las cuales no podían probar. Noto aquí, venían con graves faltas y acusaciones, pero no tenían un sustento real, solamente eran situaciones que podían acusarle a él. Sin embargo, cuando estuvo enfrente de las autoridades como Festo y como Félix en lo anterior, podemos ver nosotros que aún así no lo acusaban ni lo señalaban como culpable. El día de hoy nosotros encontramos ante las autoridades que hasta que se demuestre lo contrario nosotros somos inocentes.
seremos presuntamente culpables, pero no hasta que se demuestre lo contrario. Y en esta ocasión vemos que Pablo tenía ese beneficio de la duda de poder decir: yo no soy culpable. Veamos en la palabra el argumento que Pablo les dio en esta ocasión, después de que vinieron a acusarle, y que este hombre, Festo, decía: pues yo no encuentro nada, pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra en el versículo 11 de la siguiente manera. Dice: porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. En ese momento él se defendió y dijo: pues si no hay nada de que me puedan acusar, pues no me pueden entregar porque no está dentro de la legalidad. Ustedes estarían saliendo de la legalidad. Y esto de contexto en el que se están desarrollando las cosas en el Imperio Romano, ellos se movían por todos estos decretos y leyes. Era muy penado, inclusive con la muerte, para si desobedecías todo esto que estaba establecido. Vemos entonces como Pablo en ese momento dijo: a César apelo. O sea, él dijo: voy a otra autoridad más. Si ustedes no me pueden resolver, pues que vaya la máxima autoridad para resolverme. Augusto César en ese momento era la máxima autoridad en ese lugar, y podía él tener como ciudadano romano un juicio justo delante de la máxima autoridad. Y bien, en esto vemos que Pablo pidió que le llevasen a la ciudad de Roma con esta máxima autoridad, que era Augusto César. Nosotros podemos ver después la llegada de dos personajes importantes en la zona, de un rey y su hermana. Su nombre era Agripa y su hermana Berenice. Llegaron hasta ese lugar para ser testigos de lo que estaba sucediendo, invitados por Festo. Ellos no dictaminaban lo que iba a pasar, sino el gobernante, pero era muy interesante el caso de Pablo, y así es que les atrajo y pudieron venir hasta ese lugar. Cómo había una atracción tremenda para que Pablo pudiera ser el centro de atención. Veamos esto, y creo que Dios lo utilizó de una manera tremenda, ya que las masas era el tema de conversación, lo que estaba pasando con Pablo. Imagínate esto, la gente murmuraba: ¿por qué lo tienen preso? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Y por qué es tan importante? ¿Y por qué vienen personas de lejos? ¿Y por qué los judíos? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y creo que Pablo, con su mismo testimonio, viendo que Dios le iba a librar, pudo haber convertido a muchas personas simplemente por el hecho de estar ahí y ser esa gran noticia, porque estaba sosteniendo y creyendo en una verdad más grande aún que las prisiones, aún que los reyes y aún que los gobernadores. Qué cosa tan hermosa lo que nuestro Señor estaba haciendo, y es tremendo porque Él lo estaba sufriendo en su carnalidad, en su persona. Dice la palabra de la siguiente manera: cuando llegaron Berenice y Agripa, su hermano, querían estar presentes ahí, y hicieron una cita con el gobernador Festo. Les dijo: mañana mismo lo verán. Es así que dice la palabra que vinieron muy de gala. Dice este versículo, el cual yo quería leerlo porque a la vez que lo estaba estudiando yo decía: ¿y esto qué quiere decir? Dice: al otro día, en el 23, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, entrando en la audiencia con los tribunos principales de los hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Dice que estos personajes vinieron con mucha gala, con mucha algarabía, con esa vestimenta de lujo. Eso es lo que quiere decir. Vinieron y presentaron en ese lugar. O sea que era como una atracción, Pablo. Era algo fuera de lo común lo que estaba sucediendo, y todos querían saber. En ese momento seguían las acusaciones y ellos quisieron escuchar lo que estaba sucediendo. Vemos como Pablo se estaba preparando ya para ser movido a Roma, donde estaba Augusto César, y quería ser juzgado por él. Y vamos a estar viendo a través de este capítulo cómo estuvieron tratando de interrogarlo, pero no nos quedamos con eso, sino en el próximo episodio estaremos viendo más de este interrogatorio. Me intriga mucho mirar en este versículo, mira el versículo 25, lo que dice la palabra en relación a lo que está pasando. Dice de la siguiente manera: pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho,
y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Y dice el 26, como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Pidió la opinión de este rey Agripa para que, enviándole a César, pues él tenga un argumento, porque la verdad no encontraba algo que lo acusara de la culpabilidad que el pueblo judío le estaba acechando. De manera que le parecía ilógico entregarlo a la autoridad y encarcelarlo por una cuestión que no ameritaba ni muerte ni cárcel. Simplemente es que ellos estaban acusándole de creer en Jesucristo, quien murió y resucitó, pero él decía, él está hablando de una persona que está muerta, pero él cree que está viva, entonces no encuentro concordancia en lo que él dice, no me parece algo que sea muy concordante. Qué tremendo que para el mundo lo que tú y yo creemos es locura, porque creemos en alguien que ciertamente murió, pero la palabra de Dios dice que resucitó al tercer día. Y como las personas no lo ven físicamente, o como el rey no lo veía físicamente, dice, pues para mí está muerto. Pero tú y yo sabemos que Cristo vive, que Él reina y que está esperándonos a la diestra del Padre. Es el evangelio que Pablo estaba compartiendo. Esa eran las buenas nuevas de bendición, de salvación. En ese momento, Pablo era noticia. Pero mira, el evangelio no dejó de ser noticia hasta el día de hoy, el día de mañana y hasta la venida de nuestro Señor seguirá siendo noticia. Me reconforta mucho poder compartir contigo esta palabra. Es un capítulo ya muy cercano al final de este estudio que estamos llevando. Sin embargo, es como una serie acerca de Pablo, lo que está sucediendo. Cómo vemos todo el desarrollo de esta historia tan tremenda, la persecución, la cárcel, los juicios, las personas que vienen de fuera, y estamos comprendiendo aún más el contexto, el ámbito y toda la situación. Es enriquecedora la palabra para nosotros. Creo que ha sido de mucho crecimiento y lo está haciendo en este momento para ti y para mí. Vamos a analizar el versículo de memoria el día de hoy, el cual es el versículo 11, el capítulo 25. Veamos cómo dice la palabra lo siguiente. Dice, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir, pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Es el versículo para memorizar. Tal vez es un poco largo, pero no es tan complejo. Espero que lo puedas memorizar en esta ocasión y que también le des me gusta al video, como te invito cada video. Yo sé que soy muy insistente, pero la realidad es que si tú tocas esos botones de me gusta, de suscribirte, de compartir, vamos a provocar que el algoritmo lo detecte y lo envíe a otras personas que están buscando algo acerca de esto. En la primera búsqueda que ellos hagan del libro de los Hechos puede aparecer este video y puede ser de bendición. Así es que te encargamos que lo hagas así. Te agradecemos mucho por tu atención, por tu tiempo tan valioso, pero sabes que el Señor traerá la recompensa del crecimiento que estás llevando. Sigamos adelante, ya estamos cerca, amada iglesia, capítulo 25, 3 más y terminamos. Dios te bendiga grandemente, nos vemos en la próxima ocasión.